Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con este tutorial de corazón. Es muy fácil y sencillo de realizar. Al comienzo vamos a realizar una flor y ya fuera de la flor vamos a hacer la forma de corazón. Espero les guste este tutorial. Para ello, como siempre, utilicé sobrantes de lana, que serían estos. Yo utilicé el color amarillo. El color amarillo es para una aguja de 4 a 5 y yo realicé el corazón con aguja de 4, que sería esta. Bueno, entonces, por lo pronto vamos a iniciar. Bueno, ahora vamos a iniciar. Voy a ingresar mi aguja, doy la vuelta, tomo hilo y voy a ajustar bien para que no se suelte el trabajo. Vamos a realizar una, dos, tres y cuatro cadenas. Voy a ingresar aquí a la primera cadena y vamos a realizar un punto deslizado. Y vamos a trabajar dentro de este espacio. A medida que vayamos tejiendo, vamos ocultando el hilo. Voy a subir con dos cadenas, voy a tomar lazada, ingreso aquí al espacio que se formó, tomo hilo y voy a sacar solo por las dos primeras y me quedo ahí. Nuevamente lazada, ingreso al espacio, voy escondiendo el hilo y voy a sacar por las dos primeras. Aquí comenzando quedarían tres, entonces saco por las tres y nos quedaría un pétalo. Vamos a hacer dos cadenas de separación, nuevamente lazada, ingreso nuevamente al espacio, voy a sacar por las dos primeras, me quedo ahí pendiente, nuevamente lazada, ingreso al espacio, tomo hilo, saco por las dos primeras y faltaría una. Lazada, ingreso al espacio, tomo hilo y voy a sacar por las dos primeras. Me queda una, dos, tres, cuatro, voy a sacar por las cuatro. Dos cadenas de separación y nuevamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lazada, ingresamos al espacio, tomamos hilo, sacamos por las dos primeras, queda pendiente, lazada, ingreso al espacio, tomo hilo, saco por las dos primeras, queda pendiente y la última lazada, ingreso al próximo, al mismo espacio, perdón, tomo hilo, quedo con cuatro, saco por las cuatro, dos cadenas de separación y así nos vamos alrededor hasta completar 8 grupos. Cuando completemos los 8 grupos, regresamos. Bueno, ya terminé los 8 pétalos, solamente me faltan las dos cadenas de separación y voy a ingresar aquí a esta cadena grande que se formó y voy a ingresar y realizamos un punto deslizado. Bueno, entonces ya tenemos los 8 pétalos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar a este espacio. Entonces voy a ingresar acá con un punto deslizado y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que ya representan un punto alto y dentro del mismo espacio vamos a realizar 3 puntos altos más, o sea, en total serían 4. Entonces vamos 3 y vamos 4. Ahora vamos aquí al próximo espacio que sería este. Vamos aquí a este próximo espacio. Vamos a realizar 3 puntos altos. Entonces tomo lazada, ingreso. Vamos a hacer 3 puntos altos. Uno dentro del mismo espacio. 2 y 3. Y dentro del mismo espacio vamos a hacer 2
puntos altos dobles. Entonces vamos a tomar 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, sacamos por 2, sacamos por 2 y sacamos por 2. Nuevamente 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, sacamos por 2, sacamos por 2 y sacamos por 2. Ahora vamos a irnos aquí al próximo espacio donde hicimos las 2 cadenas de separación y vamos a hacer 5 puntos altos dobles, todos dentro del mismo espacio. Entonces 2 lazadas, ingreso al próximo espacio y vamos con 1, 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, vamos con 2, 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, 3, 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, sacamos por 2, sacamos por 2, sacamos por 2 y nuevamente 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, sacamos por 2, sacamos por 2, sacamos por 2. Y así es como nos queda. Bueno, ahora vamos aquí al próximo espacio, que sería este, y vamos a hacer un punto alto normal. Entonces, un punto alto en el próximo espacio. Ahora, dentro del mismo espacio donde realizamos el punto alto, vamos a realizar 5 puntos altos dobles. Entonces, 2 lazadas, ingreso, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Nuevamente 2 lazadas, ingreso al mismo espacio, vamos 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al próximo espacio, que sería este, y vamos a hacer 2 puntos altos dobles. Entonces, 2 lazadas, voy al próximo espacio y vamos a hacer 2 puntos altos dobles. Vamos 1, vamos 2. Ahora, dentro del mismo espacio vamos a hacer 3 puntos altos normales dentro del mismo espacio. Entonces vamos con 1, 2 y 3. Ahora vamos aquí a trabajar en el próximo espacio y vamos a hacer 4 puntos altos aquí en el próximo espacio. 1, 2, 3 y 4. Ahora nos vamos a ir aquí al próximo espacio y vamos a realizar 2 puntos altos. Entonces, lazada, ingreso, 2 puntos altos. Y un punto alto doble. 1, 2 y 3. Todo dentro del mismo espacio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí en la primera cadena que realizamos vamos a ingresar y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a hacer dentro del mismo espacio, vamos a realizar 2 puntos altos normales. Entonces vamos con 1 y vamos con 2. Ahora vamos a hacer aquí en la tercera cadena 1, 2, 3. Vamos a ingresar
y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer cadena de seguridad y vamos a cortar. Y aquí ya es esconder la lanita, vamos a apretar bien. Y así es como nos quedaría nuestro corazón. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo, todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.